en base a esta función, vamos obteniendo la función de densidad acumulada, que es la suma de las probabilidades, ¿de acuerdo? Hasta llegar al valor de 1. Muy bien, entonces en base a eso tenemos las siguientes preguntas. Nos dicen, ¿cuál es la probabilidad de que x sea menor que 4.5? Habíamos dicho que cuando estamos hablando de variables discretas es importante tener cuidado con los signos de desigualdad, porque pueden incluir como que no pueden incluir. Entonces, en este caso, fíjense, el valor que nos piden está entre 4 y 5. No es un valor que realmente exista en la variable aleatoria. Sin embargo, si ustedes recuerdan la teoría, esta probabilidad se mantiene constante hasta el siguiente paso, ¿no? Un intervalo con límite inferior cerrado y límite superior abierto, porque ahí es donde empieza a haber un nuevo valor. Bueno, en este caso, entonces, tenemos 4.5 y nos están diciendo que es menor. Si nosotros consideráramos la función de densidad como tal, tendríamos que ir sumando los valores. Y tal vez hasta podríamos tener alguna confusión. En este caso no, porque como es la función de densidad acumulada, lo único que tenemos que hacer es subir y tener una lectura completa. Entonces, la probabilidad que vamos a tener acumulada hasta ese valor va a ser de 0.9. ¿Por qué? Porque 0.9 se ha acumulado ¿hasta qué valor? Hasta el valor de 4. ¿Sí? Entonces, ahí se mantiene constante. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que x sea mayor o igual que 3? Entonces, nos están pidiendo desde 3 hacia adelante y tendría que ser esta probabilidad más esta probabilidad más esta probabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, una forma de obtenerla es trabajando con el complemento. Y nuevamente, acá tenemos una desigualdad con menor o igual. Por lo tanto, el complemento tendría que ser menor, ¿no? Entonces, menor que 3, ¿cuánto vendría a ser? 3 se sube hasta acá. Sería 0,4, ¿no es verdad? Entonces, 1 menos 0,4 sería 0,6. ¿De acuerdo? Que es lo mismo que sumar. 4 más 0,4 más 0,10 más 0,10. Y lo que les había dicho en clases, algunas veces nos piden intervalos que no necesariamente están en el inicio o en el final, sino que pueden estar en puntos medios. Y eso es lo que nos piden acá. Menor que 4.5 y mayor o igual que 3. Entonces, nuevamente, tendríamos que tomar el límite superior, que ya los hemos encontrado, ¿no? Pero para ejercitar, 4.5 está por acá, entonces el inmediato inferior, que le corresponde a 4, que es 0,9. Y mayor o igual que 3, entonces comienza en este punto, ¿verdad? Que eso sería 0.4. ¿Por qué 0.4? Porque 0.8 menos el acumulado, que es de 2, ¿sí? Es 0.4. Entonces, el intervalo va a estar en 0.5. ¿Alguna consulta que tengan? Bastante sencillo, ¿no? Veamos el siguiente problema. Nos dicen, se venden 5.000 billetes para una rifa a un boliviano. ¿Ya? Cada uno. Si el único premio del sorteo es de 1.800 bolivianos, calcular el resultado que debe esperar una persona que compra 3 billetes. Bien, ¿qué nos están diciendo con esto? Nos están haciendo una consulta en la cual tenemos que referir una variable aleatoria a una probabilidad de ocurrencia. Y esa probabilidad esa variable aleatoria, ¿a qué se refiere? A perder o a ganar, ¿sí? Perder o ganar dinero en una apuesta. Y sabemos que son 5.000 billetes que se venden. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que analizar? Tenemos que analizar cuál es el valor que nosotros ganaríamos y cuál es el valor que perderíamos. ¿Ven? Entonces, ya no estamos hablando de una variable aleatoria cualitativa, sino cuantitativa. Estamos relacionando el ganar o el perder con valores numéricos. Entonces, nuestra variable aleatoria, ¿qué recorridos va a tener? Fíjense, vamos a comprar 3 billetes.
Si compramos 3 billetes, entonces, nosotros estaríamos perdiendo 3 bolivianos, ¿no? Si no ganamos nada. Y si ganamos, no vamos a ganar 1.800 bolivianos. Vamos a ganar 1.800 menos 3, que es lo que hemos invertido. Por lo tanto, sería 1.777. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que ganemos? La probabilidad de que ganemos va a ser que uno de los 3 billetes que hemos comprado salga sorteado favorablemente. Entonces, la probabilidad es 3 sobre 5.000, porque son 5.000 billetes que se están vendiendo. Y la probabilidad de que perdamos es el complemento, es decir, 5.000 menos 3 dividido entre 5.000, que eso significa 4.997 dividido entre 5.000. ¿Y qué es lo que sacamos acá? La esperanza matemática de la variable aleatoria. En otras palabras, en promedio, ¿cuánto dinero nosotros perderíamos? No se olviden, eso significa que algunas veces vamos a ganar y otras veces vamos a perder, ¿no? No es un juego puntual, porque en un juego puntual gano los 1.777 o pierdo los 3, ¿no? En promedio. ¿Por qué? Ya habíamos dicho, es una parte teórica. El promedio nos da una buena referencia. Muy bien, aplicando entonces el concepto de esperanza matemática, tendríamos que es igual a la sumatoria de la variable aleatoria por su probabilidad de ocurrencia, ¿no? Y esto nos daría, en total, menos 483 sobre 250, que es igual a menos 1.932. ¿Qué nos está indicando el resultado del problema? Pues nos dice que en promedio siempre vamos a perder dinero. Puede que alguna vez ganemos, pero vamos a perder más y por eso nos va a dar este resultado. Ahora bien, acá es donde viene la decisión del jugador o de la persona, que dice si es que está de acuerdo con seguir jugando o no. ¿Y eso en qué se va a basar? Se va a basar en si es que le es suficientemente perder 3 bolivianos en un juego o perder en promedio 1.932. Esto lo que nos está indicando es que sí, que la mayoría de las veces vamos a perder, ¿no? Y siempre vamos a tener resultado negativo. Entonces, para alguien puede resultar ventajoso, porque apenas estoy perdiendo en promedio, vamos a redondear 2 bolivianos, pero podría ganar 1.777. Ahí está entonces la decisión. ¿Corro el riesgo? Porque el próximo juego también podría volver a perderlo. Ya no voy a perder 3 bolivianos, voy a perder 6. Y si pierdo 3 juegos consecutivos van a ser 9, ¿no? Entonces ya se va acumulando. Esa es una decisión que corresponde al jugador. Tal vez jugar una vez no está mal. Apenas vamos a perder 3 bolivianos. Pero si perdemos ese juego, ¿valdrá la pena volver a jugar? Lo reitero, ya son decisiones que se toman. Consultas que tengan de este problema. Un poquito más fuerte tu micrófono, por favor. Buen día. Sí, ahora sí, dime. No necesariamente, ¿sí? No necesariamente. ¿Por qué? Porque puede que la probabilidad sea mayor o lo que pierdas sea muy poco. Ahora, ¿qué es lo que te está diciendo con esto del promedio, de la esperanza matemática? Te está diciendo que el juego siempre es más favorable para la casa, es decir, para los que están haciendo el juego. Y que en promedio ellos siempre van a ganar. Y eso es lo que se trata en los juegos de azar, ¿no? Cuando tú vas a jugar a Las Vegas, la casa la mayoría de las veces gana. Ahora, que en un juego en particular alguien se saque el $1.000.000, que es lo que sucede, sí, porque por probabilidad puede ocurrir, pero no va a ser permanente. Lo permanente va a ser que se pierda dinero. Y es lo que les decía en la parte teórica. ¿Cuándo un juego va a ser justo? Un juego va a ser justo cuando el valor promedio o la esperanza matemática nos salga 0. Si nos sale 0, ¿qué va a significar? Que tú tienes tantos chances de ganar como tantos chances de perder. ¿Me he dejado entender? Entonces la cuestión acá es
Ya, la cuestión acá es que tú valores, y eso ya es personal, ¿sí? Personalísimo, como dicen los abogados, que tú consideres si vale la pena perder en promedio 1.93 bolivianos. ¿Pero eso qué significa? Que puedes tener 5 juegos consecutivos y perder los 5 juegos consecutivos. Y tú, ¿cuánto has apostado? 3 bolivianos. Entonces, 3 por 5 ya has perdido 15 bolivianos. ¿Estás de acuerdo en perder así? ¿No estás de acuerdo? Y es una decisión que se toma, ¿sí? ¿Alguna otra consulta? ¿Ninguna? Bien, veamos el siguiente problema, que es muy similar. Un jugador lanza un dado cociente. Si sale 1 o número primo, fíjense, si sale 1 o número primo, gana tantos cientos de euros como marca el dado. Pero si no sale número primo, pierde tantos cientos de euros como marca el dado. Determinar la función de probabilidad y la esperanza matemática del juego. Ajá. ¿Cómo hacemos este juego? A ver. ¿Qué significa que salga número primo, jóvenes? Solo es divisible entre sí mismo y el 1. Perfecto. ¿Cuáles serían esos números? En el caso de un dado sería el 1, el 3 y el 5. Muy bien. Entonces, fíjense, perfecto, te agradezco por tu participación. Fíjense que acá no estamos ya asociando la probabilidad de ocurrencia con los resultados del dado. Estamos asociándolos ¿con qué? Con el resultado del juego. ¿De acuerdo? Entonces, acá nos dice, si sale 1 o número primo, gana tantos cientos de euros como marca el dado. Entonces acá nosotros deberíamos poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero no. Ponemos los resultados del juego. Estamos haciendo uso de la variable aleatoria en relación no al resultado del dado o del lanzamiento, sino a las apuestas que hacemos. Entonces, según lo que os decía, ¿cuál era tu nombre? Perdón, ¿cuál es tu nombre? La persona que ha participado. Mustafa Aref. Como nos decía Mustafa, ¿sí? Los números primos son aquellos que se dividen por sí mismo y por 1. Y eso vendrían a ser, ¿cuáles? El 1, el 2, el 3 y el 5. Por eso es que tenemos valores positivos. Mientras que tendríamos valores negativos porque perdemos, ¿no? Cuando sale el 4 o el 6. Entonces, a primera vista parecería que resulta bueno, ¿no? Jugar. ¿Por qué? Porque tenemos 1, 2, 3, 4 chances de ganar y apenas 2 perder. Pero fíjense, ¿eh? Son más altas las apuestas, ¿no? 1000 en total. Y esto es 5, 8, 9, 10, 11 que ganemos. Bueno, está bien. Parece que vale la pena jugar. Haremos nuestro análisis de la esperanza matemática. Entonces, la esperanza matemática va a ser la variable aleatoria multiplicada por su probabilidad de ocurrencia. Y sacamos los valores. Multiplicamos 100 sobre 6, menos 100 sobre 6, 300, menos 400, 500, menos 600. Y luego, haciendo la suma de los valores del producto de la variable aleatoria por su probabilidad de ocurrencia, ¿qué nos sale? Que en promedio, ¿qué sucedería? Ganaríamos 100 sobre 6. Nuevamente, ¿vale la pena jugar este juego? Sí, ¿verdad? Vale la pena. ¿Por qué? Porque el valor promedio nos sale positivo. Nos está diciendo que tenemos más, que en promedio vamos a ganar. Algo así como, a ver, 100 sobre 6 serían 10, algo así como unos 14 euros o bolivianos, lo que sea. ¿No? Entonces, en promedio vamos a ganar. Entonces, nuevamente, ¿vale la pena? Acá viene pues la pregunta. En promedio. Pero en el siguiente juego tú puedes perder. ¿Quieres correr ese riesgo? Bueno, acá nuevamente lo que se aplica es el tipo de actitud que tú tienes
No ante el juego, jóvenes, sino ante el riesgo. ¿Ya? Porque esto es riesgo. Y es lo que está sucediendo, por ejemplo, en las elecciones. ¿Vale la pena ser candidato? ¿Mm? Y ahí es tú donde tienes que empezar a preguntarte. ¿Por qué un candidato que tiene apenas 2%, no voy a hablar de los principales y tampoco voy a dar nombres, ¿no? ¿Por qué un candidato que tiene 2% de probabilidad según las encuestas de ganar continúa apostando? Si va a perder. Entonces viene la pregunta, ¿va a perder? ¿O qué es? ¿Cuál es el interés que está buscando? Porque todo es intereses, por si acaso, en esta vida, ¿sí? Nadie se mueve por buen tipo. Hasta los santos tenían interés. ¿Saben cuál era el interés de los santos? Ser santos. Entonces todo se mueve por intereses. Bien, esa es la pregunta entonces, ¿no? Si en promedio el juego sale positivo, ¿vale la pena jugar? ¿Y qué pasa si es que el siguiente juego yo pierdo? Voy a perder harta plata. Y apenas podría ganar 100. Bueno, ya estoy entrando en la desesperación, ¿no? Pero esas son las consultas o las preguntas que uno tiene que hacerse. ¿Por qué? Porque la probabilidad es justamente eso, correr riesgos. Nadie sabe qué va a suceder mañana. Y la cuestión es apostar por una opción. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta sobre este juego? Dime. ¿Por qué no qué? Ya. ¿Por qué? Es buena pregunta, sí, porque si yo pusiera acá el 1, 2, 3, 4, 5, estaría relacionando el problema ¿con qué? Con los resultados que tengo de los dados. Y lo que yo estoy haciendo es una relación de los resultados de los dados con tus chances de ganar o de perder. ¿No es verdad? Entonces mi variable aleatoria no es el 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Mi variable aleatoria son, si saco 1, gano 100. Si saco 2, gano 200 y así sucesivamente, ¿no? Si saco 4, pierdo 400. ¿Me he llegado a entender? ¿Alguna otra consulta? Bueno, el siguiente problema es muy similar, ya se habrán dado cuenta. ¿Qué nos dice? Si se compra una papeleta en una rifa en la que se puede ganar de primer premio 5.000 o de segundo premio 2.000, con probabilidades de 0,001 y 0,003, ¿cuál sería el precio justo a pagar por la papeleta? ¿No? Muy bien. Entonces acá lo que saco es cuáles son las probabilidades de ganar. Y, qué raro, no he puesto las probabilidades de perder. ¿Por qué? ¿Alguien me puede explicar? Inge, Dime. tal vez sea porque podemos deducirlo, porque en total todas las probabilidades tienen que sumar 1. Muy bien, pero no se olviden lo que habíamos visto en este problema, ¿no es verdad? Era la probabilidad de ganar con su respectiva salida y la probabilidad de perder con su respectiva probabilidad. Entonces, en este problema deberíamos hacer lo mismo, ¿no es verdad? Entonces nos dice, primer premio 5.000, pero puede ganar el premio 5.000 o un segundo premio de 2.000 con sus probabilidades. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Fíjense. Les pido que imaginen el problema o hagan el cálculo matemático en su mente. Aquí tendríamos que poner 5.000 por 0.001 más 2.000, porque podemos ganar en el primer o el segundo premio. ¿Y qué vendría a ser el otro? Perder, ¿no es verdad? ¿Perder qué significaría? Que no recibimos nada.
Es otra forma de plantearlo el mismo problema. 0 multiplicado por ¿cuánto? Por 0,996, ¿verdad? Porque acá estamos hablando de perder o ganar. Mientras que en este problema también era perder o ganar, pero cuantificado. ¿Sí? Entonces, si ustedes ponen acá un valor cualquiera, voy a comprar la rifa en X bolivianos, tendríamos que poner 5.000 menos X por este valor, más 2.000 menos X por este valor, que es la probabilidad, menos X por 0,096. Y sumando todos esos valores, ¿cuánto nos daría? Justamente 0,996. Entonces, en promedio, lo que nos dice este juego es, vas a ganar. ¿Vale la pena apostar? Acá viene, ¿no? ¿Cuánto cuesta la rifa? ¿Por qué? Porque, fíjense, a diferencia de estos otros problemas, de eso se trata la probabilidad, ya, ¿no? De analizar, no solamente obtener resultados. Acá teníamos bajas inversiones y altas probabilidades de perder, o si quieren, bajas probabilidades de ganar. En este caso, la misma probabilidad, pero altos valores que perder. Y en este caso, son muy bajas las probabilidades, ¿sí? Pero altos valores de ganar. Entonces, ¿dónde estaría el truco de este juego? ¿Cuánto vale cada billete? ¿Por qué? Porque además de su precio, hay una alta probabilidad de perder. Ahora, claro, ustedes me dirán, pero bueno, estos programas están bonitos, pero solamente para juegos. No. Ya les he dado un ejemplo de lo que son las elecciones, ¿no? ¿Por qué participan? Este es el análisis que se está haciendo. Pero no es tan frío el análisis, no es solamente matemático. Ya les he dicho, son otras implicaciones que están presentes. ¿Por qué están participando? ¿Qué es lo que están buscando? Tiene que haber algo que quieran ganar. Ojo, acá no estoy haciendo juicio de valor si está bien o está mal, ¿ya? Lo único que estoy haciendo son análisis. Y lo mismo sucede cuando tú haces, por ejemplo, una perforación petrolera para ver si hay petróleo. Tienes una baja probabilidad de encontrar petróleo, porque así es. Y estás haciendo una alta inversión. Generalmente la perforación que se hace está por alrededor de los 100 millones de dólares. Y si no encuentras petróleo, perdiste 100 millones de dólares. Pero si encuentras petróleo, puedes ganar miles de millones de dólares. Entonces, esa es la cuestión. ¿Vale la pena correr riesgos? ¿Y de dónde sacas esas probabilidades? ¿Cuál es la probabilidad de encontrar petróleo en el altiplano? Prácticamente cero. Nadie te puede decir que sea cero. ¿Vale la pena gastar 100 millones de dólares? ¿No? Esa es la esperanza matemática. Y claro, en este momento, no Bolivia, por si acaso, no Estados Unidos, no Rusia, no China, sus empresas, Gazprom, Shell, Texaco, qué sé yo, ellos saben dónde existe mayor probabilidad de encontrar petróleo. Y es ahí donde van. ¿Y cómo han encontrado esa probabilidad? Bueno, pues por base a la experiencia, prueba y error, y han ido haciendo su análisis, que ahora se lo hace también con satélites. Entonces, ahí es donde aplican esto. ¿Vale la pena invertir 100 millones de dólares? En este terreno hay alta probabilidad. No, tampoco crean que es 90%, ¿no? Bueno, pues correremos el riesgo y pueden perder plata. Entonces, acá viene la pregunta para ustedes. Si ustedes fueran grandes petroleros, ¿dónde buscarían petróleo? ¿En Bolivia o en el Medio Oriente? No se olviden, Arabia Saudita, Irán, Irak, están en el Medio Oriente, son los productores de petróleo. ¿Dónde arriesgarían sus 100 millones de dólares? ¿En Bolivia o en el Medio Oriente? Yo sé que la respuesta está en la punta de su lengua, díganla. ¿Dónde? En el Medio Oriente.
Obvio, no es verdad, tienes mayor probabilidad. Es así de simple. ¿Para qué vas a correr riesgos innecesarios? Pero puede que se dé. Sí, puede que se dé, pero no sabemos. Entonces, ¿en qué me tengo que aferrar? En la probabilidad. No importa, quiero correr riesgos. Es tu decisión. Yo no puedo decir ni que esté bien ni que esté mal. Lo único que te digo es que, bueno, que te vaya bien, ¿no? Y si pierdes los 100 millones de dólares, qué pena. Entonces, así es como funciona el mundo, jóvenes. No es como nos percibimos que debería ser en otras materias, ¿no? De que hay un solo resultado para un solo problema, ¿no? Acá hay un resultado, pero el que toma las decisiones eres tú. ¿Me he dejado entender? Muy bien. El siguiente problema, que es el problema número 5. La función de distribución de la variable aleatoria que representa la duración en minutos de una llamada telefónica es todo esto, ¿no? Si x es mayor que 0. Ya les había dicho, la probabilidad es la función matemática que tiene validez desde cierto límite inferior hasta el cierto límite superior. En este caso, desde que es mayor que 0 hasta infinito. Y toda el área encerrada bajo esta curva tiene que ser igual a 1. Esta función de matemáticamente, valga la reiteración, es válida para x menor o igual que 0. Pero probabilísticamente solamente es válida para x mayor que 0. No se olviden de eso. Muy bien, ahora nos dicen, en base a esta función, hallar su función de densidad. Fíjense la simbología. Esta es la función de densidad, permítame, función de densidad acumulada. Es como si estuviéramos sumando. Entonces, esa función prácticamente es toda la curva sobre la cual yo voy a ir leyendo la probabilidad acumulada. Perfecto. Entonces, no nos han dado la función de densidad, sino la función de densidad acumulada. ¿Cómo encontramos nosotros el valor? Fácil. Si esto era la sumatoria, en el caso de una función continua, tendría que ser su derivada, ¿no? Derivada de f respecto de x, lo que nos va a dar la función de densidad. Entonces, derivando, lo que vamos a obtener es, obviamente esto es 0, como es negativo con este negativo se cancelan, nos sale 4/9 por e a la menos 2x a la tercio, más, otra vez, negativo con negativo se cancelan, y nos queda 1/9 por e a la menos x tercios. Entonces, esta es la función. ¿Qué significaría eso en términos gráficos? Van a disculpar mis garabatos, ¿ya? No soy bueno dibujando con el mouse. Pero les voy a mostrar qué significaría esto. Estoy viendo el PowerPoint. Bien, eso significaría que acá tendría yo mis ejes. Lo vamos a poner más gruesito para que se note. ¿Ya? Y la función de densidad acumulada vendría a ser lo siguiente. Vendría a ser una curva. Estoy haciendo una aproximación, ¿ya? Vendría a ser, a ver, vendría a ser algo así. Entonces voy a ponerle el color rojo y lo voy a hacer más grueso. Muy bien. Esta sería entonces la función de densidad acumulada. F de X. ¿Y qué significaría eso? Ya les he dicho, es un garabato. Significaría que si yo quiero leer la probabilidad, lo único que debo hacer es elevar el punto. Entonces vengo por acá, llego ahí y encuentro la probabilidad acumulada. Y por supuesto, en este límite superior va a ser 1. Eso es muy similar a lo que veíamos en el problema
inicial, ¿no? Estamos leyendo directamente. ¿De acuerdo? Mientras que la función de probabilidad, función de densidad, ¿qué va a ser? Va a ser vamos a dar un grosor, ya. En esta función, que es la función de densidad, con letra negativa, con letra minúscula, lo que yo tengo que encontrar es un intervalo. ¿De acuerdo? Un intervalo en el cual yo calcule el área encerrada. Entonces podría ser hasta ahí. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que yo tengo que integrar en esta curva para encontrar esta área. Mientras que en esta, que es la función de densidad acumulada, puedo hacer lectura de punto a punto. Vengo acá, vamos a suponer que este punto es este, hago mi lectura, probabilidad, y para este otro, vengo a este punto y hago mi lectura de probabilidad acumulada. La resta de estos dos va a ser el área. Esa es la diferencia. ¿Se ha entendido, jóvenes? Entonces, la función de densidad es la curva como tal que me encierra el área, que en su totalidad debe sumar 1. Y esta función es la de lectura directa, donde para x igual, vamos a suponer 20, subo y encuentro que la probabilidad es 1. Acumulada, ojo, acumulada. Mientras que acá son áreas. Y acá tendría que ser la integración. ¿Cuál de las dos es más confiable? Ambas son buenas. La diferencia de utilizar la función de densidad acumulada es que ya está calculado. No es un área, es un valor de lectura directo. ¿Me he dejado entender? Y eso es lo que generalmente se utiliza. ¿Está bien? ¿Alguna consulta? Bien. Si no hay consultas, debo entender de qué se ha entendido, ¿no? Lo que les acabo de explicar. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la diferencia entre esas dos curvas. Este es de lectura directa y este es encontrar el área encerrada entre dos límites. Muy bien. ¿Ha quedado comprendido? Bueno, ahora entonces lo que nos quedaría es por definir cuándo vamos a dar el segundo parcial. ¿Cuándo quieren dar el segundo parcial, jóvenes? El subsiguiente, hemos dicho que vamos a dar sábados, ¿no es verdad? ¿El subsiguiente sábado les parece? No se preocupe. Ingeniero. Va a Sábado durar... 9. Déjame ver, por favor. 10, el sábado 10. ¿10 de octubre? ¿Está bien? Sí, está bien. A las 8, 8:30. Ingeniero, ¿no sería bien en horario de clases? Miren, el programa es bien extenso y se me quitan las horas. No se olviden además de que la anterior semana no hemos pasado 2 clases. Y si bien he puesto clases virtuales,
siempre es preferible tener una interacción con el docente, ¿sí? Entonces, por eso les pido, por favor, dar en día sábado. Disculpe, ingeniero, ¿cuánto tiempo vamos a tener en el examen? Van a tener un buen tiempo, no va a bajar de los 35 minutos y no va a haber preguntas teóricas, lo cual no significa que no hay que saber conceptos. Otra consulta. ¿Va a tener la misma modalidad que el anterior parcial, ingeniero? ¿O Sí, va a ser tipo por test. clase? ¿O es que se lo va a hacer por Classroom o otro? No, va a ser tipo test. Por Classroom, Google Classroom. Y se les va a dar el tiempo adecuado. ¿Qué otra consulta? Las notas, ingeniero, del anterior parcial, ¿ya lo ha subido al sistema, perdón? Están en el sistema las notas. Tengo 2 observaciones que terminada la clase voy a ir a revisarlo. Y si tienen Ingeniero, consultas, yo tengo en el sistema, ¿no? He visto y tengo 0 y ya te he dicho, no si creo has que sea enviado ese tu... menor. Sí, está bien. Creo que me has escrito al WhatsApp, ¿no es verdad? Voy a revisar las notas. No te he escrito, ingeniero. Yo lo he visto recién hace un momento y está con... Ya, verifícalo entonces en el Google Classroom porque ahí también están subidas las notas, ¿ya? Y si me he Está bien, equivocado, ingeniero. me mandas un mensaje por el WhatsApp del grupo y con gusto voy a corregir lo que corresponde. ¿Alguna otra consulta? Bueno, se me está terminando el tiempo. Inge, no sé si podríamos dar una especie de simulacro antes del examen. No sé si podría ser posible eso, Voy a hablar para con el evitar, auxiliar. digamos, errores y que no podamos Voy a cometer hablar, algún sí, voy a hablar con el auxiliar una para que les inapropiada ayude en acción, eso ingeniero, y perdón. les voy a dar el tiempo necesario para que pongan sus nombres y demás cosas, ¿ya? Vamos a corregir esos errores. Bueno, se me está acabando el tiempo. Nos vemos el día miércoles, ¿sí? No se preocupen del examen, van a tener más tiempo que el anterior. ¿Ya? Gracias, Inge. A ustedes, que les vaya bien. Buen inicio de semana. Cuídense. Hasta luego.